Buenas tardes, damos inicio a nuestro programa Mujeres conforme al corazón de Dios. Este es un programa original de la Iglesia Bautista Reformada del Redentor. Mi nombre es Claudia Uribe y continuamos con nuestra serie de estudio acerca del libro Mentiras que las mujeres creen y la verdad que las hace libres. Hemos venido a lo largo de toda la serie estudiando este libro que se divide en tres partes. La primera parte estuvimos analizando que la primera parte se llama Verdad o Consecuencias y ahí estuvimos analizando que en la raíz de cada pecado que cometemos hay una mentira que hemos creído. En la segunda parte del libro, la autora nos lleva a reflexionar sobre las 40 mentiras que ella considera más comunes y que las mujeres solemos creer. Y la verdad bíblica con las que podemos hacerle frente para ser libres. Estas 40 mentiras las dividió ella en diferentes áreas o aspectos de nuestras vidas. Las mentiras que creemos acerca de Dios, acerca de nosotras mismas, acerca del pecado, acerca del matrimonio, de los hijos, y acerca de las emociones y de las circunstancias. Estamos en esa última área acerca de las circunstancias. Ya estudiamos 2 mentiras en esta área, la mentira número 36, primera de esta área decía, si mis circunstancias fueran diferentes, yo sería diferente. Estuvimos reflexionando cómo nuestras circunstancias no determinan quién somos, solo revela quiénes somos en realidad. Si no estamos satisfechas con nuestras circunstancias presentes, tampoco lo estaremos con otras. Tal vez no podamos controlar nuestras circunstancias, pero podemos evitar que ellas nos controlen. Cada circunstancia que viene a nuestras vidas ha pasado primero por las amorosas manos de Dios. Y estuvimos estudiando la mentira número 37, y la segunda en esta área, es injusto que yo sufra. Entonces reflexionamos sobre la verdad, que es imposible alcanzar la santidad sin el sufrimiento. Hay un fruto redentor en el sufrimiento. Tenemos un llamado a sufrir. Y el verdadero gozo no radica en la ausencia de sufrimiento, sino en la presencia del Señor en medio de él. También estuvimos reflexionando cómo el sufrimiento es el camino de la santificación y nos lleva a una mayor intimidad con Dios. Vamos hoy a reflexionar un poco sobre este ámbito del sufrimiento y a terminar con las 2 mentiras sobre esta área. Traje algunas reflexiones que encontré de la hermana Elizabeth Elliot, que ya partió a la presencia del Señor, cuya vida pues estuvo marcada por unos episodios pues bastante difíciles, y las reflexiones que ella nos regala acerca de esto. Ella nos dice, por ejemplo, que el sufrimiento es tener lo que no se quiere o querer lo que no se tiene. Eso dice Elizabeth Elliot. Pienso que en esa afirmación pues abarca toda la gama de las situaciones que nos hacen sufrir, ¿cierto? Porque va desde cuando se derrama la leche en una estufa recién limpiada hasta quizás un esposo con cáncer, ¿no? En esta afirmación, el sufrimiento es tener lo que no se quiere o querer lo que no se tiene. Porque imaginemos entonces un mundo perfecto, pero que no sea el cielo. Es decir, un mundo perfecto donde no tengamos problemas, pero sigamos naciendo muertos espiritualmente, ¿cierto? Un mundo perfecto donde no hay problemas, donde no hay sufrimiento, donde no hay familiares con enfermedades, donde no hay accidentes de tránsito, donde no hay enfermedades terminales, donde no hay consecuencias tampoco sobre el pecado. ¿Qué piensan que podría ser un mundo así? ¿Cómo podría ser un mundo así? ¿O cómo podríamos ser nosotras en medio de un mundo así? Tanto los creyentes como los incrédulos. Difícil, ¿no? Esta afirmación que nos hace Malcolm Muggeridge dice: todo lo que corrige al hombre de la dependencia de sentirse importante y demasiado satisfecho desaparecería. Interesante, ¿no? El ser humano sería absolutamente intolerable si nunca sufriera. Mi madre solía decirme: ¿usted quiere ver una persona con la máxima expresión
de la prepotencia, mire una persona que nunca haya sufrido. Ella solía decirme eso, porque peleaba mucho con el orgullo mío y de mis hermanos, y nos decía precisamente que las cosas no siempre tenían que salir bien. Creo que era un análisis muy sabio de parte de ella. Y lo es, ¿no? Lo es. Creo que el sufrimiento a todas luces, no solo lo reconocemos los creyentes, muchos incrédulos lo saben. Muchos incrédulos saben que las aflicciones, las dificultades, lo que viene de vivir en un mundo caído, las consecuencias que vienen de vivir en un mundo caído, pues también limitan la maldad. Es verdad y lo sabemos. Pero más allá de esto, en el crecimiento en la gracia, en la vida de un creyente, hay una relación profunda entre el amor y el sufrimiento. Esta es una reflexión de Elisabeth Elliot, que ella nos dice que ella encuentra una relación muy profunda entre el amor y el sufrimiento. Vamos a ver por qué y en qué lo basa ella. Ella nos hace reflexionar sobre los regalos más grandes de la vida, por ejemplo, en una mujer, que son un gran regalo, pero también un gran sufrimiento: el matrimonio y los hijos. Ella nos da esos dos ejemplos. Cómo esas cosas donde más amamos, donde son un gran regalo, una gran bendición, también significan sufrimiento, y un sufrimiento muy profundo. Pues para recordar y ponernos en contexto de quién es Elisabeth Elliot, ella es esposa de un misionero. Ambos misioneros viajaron aquí a Latinoamérica, no recuerdo si fue en Ecuador o Perú, Ecuador, y ellos fueron a una tribu de indios en labor misionera, y ellos pensaron que su esposo era un caníbal y lo asesinaron. Efectivamente, ella perdió a su esposo cuando su hija tenía apenas 1 año de nacida. Fue una situación muy difícil, y ella nos cuenta cómo es esa tensión entre creer en un Dios infinitamente amoroso y sufrir, ¿no? ¿Cómo fue todo ese proceso para ella? Ella nos cuenta que tiene un versículo preferido, alguien que me ayude con el Salmo 91, los versículos del 1 al 7. Ella solía memorizar versículos bíblicos y enseñárselos a su bebé cuando ya tenía 2 años, a memorizarlos. Bueno, leo el Salmo 91 de la Nueva Traducción Viviente. Dice: los que viven al amparo del Altísimo encontrarán descanso a la sombra del Todopoderoso. Declaro lo siguiente acerca del Señor: solo Él es mi refugio, mi lugar seguro, Él es mi Dios y en Él confío. Te rescatará de toda trampa y te protegerá de enfermedades mortales. Con sus plumas te cubrirá y con sus alas te dará refugio. Sus fieles promesas son tu armadura y tu protección. No tengas miedo de los terrores de la noche ni de la flecha que se lanza en el día. No temas a la enfermedad que acecha en la oscuridad, ni a la catástrofe que estalla al mediodía. Aunque caigan 1000 a tu lado, aunque mueran 10.000 a tu alrededor, esos males no te tocarán. Hasta el 7. ¿Qué hace uno con su fe frente a la ironía de estas palabras? Es decir, frente a una mujer que siempre reflexiona sobre este versículo: aunque caigan 1000 a tu lado y 10.000 a tu diestra, a ti no te acechará el mal, ¿cierto? Y acaba de perder a su esposo, fue asesinado a manos de quienes él buscaba servirle. Pues bien, ella misma, hay una mala noticia, no tenemos respuesta. Ella dice: no hay o no habrá satisfacción intelectual de este lado del cielo hasta que se haga la más antigua pregunta: ¿por qué? Y bueno, pues de este lado del cielo creo que no la vamos a hacer siempre, ¿no? Porque es evidente, sufrimos, se sufre en este mundo salvaje. Pero ella nos lleva a la buena noticia, y es que hay una gran relación entre el amor y el sufrimiento. El amor viene acompañado de sufrimiento. Dios lo demostró al dar a su Hijo Jesús para morir en la cruz en rescate de muchos. Hace 8 días reflexionábamos cómo el contentamiento descansa en los atributos de Dios. ¿Cómo es que podemos descansar en el amor de Dios, en que Dios es infinitamente amoroso, infinitamente bueno, y sufrimos?
y sufrimos. Ella estaba ahí sufriendo algo tan doloroso como puede ser perder a su esposo con una bebé tan pequeña. Bueno, pues la Biblia no lo dice. Uno, en la cruz lo vemos, que la razón por la cual murió Cristo en la cruz de esa manera tan cruenta fue por amor. Ahí vemos cómo se abrazan el sufrimiento y el amor. Vamos a ver las bienaventuranzas, por ejemplo. Bienaventurados los que procuran la paz. Bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. O sea, bienaventurados ser perseguidos. Bienaventurados seréis cuando os insulten y persigan, y todo género del mal esté contra vosotros falsamente por causa de mí. Regocijaos y alegraos. ¿Tiene algún sentido? ¿Tiene algún sentido todo esto que estamos viendo? Que somos bienaventurados en medio del sufrimiento. Recordemos quién dijo quién fue una persona que sufrió precisamente todo ese género del mal falsamente por causa de Cristo. Pablo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Uno de ellos, uno de los tantos. El sufrimiento de Pablo. ¿Tiene algún sentido? ¿Tiene algún sentido todo ese sufrimiento? Bueno, pensemos en algo. No tiene sentido a menos que lo veamos como dos reinos, como el reino de este mundo o como el reino de un mundo invisible. Yo recuerdo, no puedo pensar en esta reflexión sin recordar cuando por primera vez me enfrenté al Nuevo Testamento con una lectura rápida, que fue por primera vez cuando dije, bueno, creo que todo lo que he aprendido no es cierto. No veo esa doctrina de la prosperidad por ningún lado. Al contrario, veo todo un centro en Cristo que es un varón de dolores. Veo toda la vida de Cristo desde, como nos lo explicaba el hermano Rodolfo en el sermón del domingo, como cada cosa que Cristo hizo tenía un significado muy profundo, como el hecho de lavarle los pies a sus discípulos tenía un significado tan profundo cuando tenía dos cosas en mente, o la gloria de Cristo porque iba a estar pronto con él, la gloria de Dios del Padre porque iba a reunirse pronto con él, y sus discípulos. Y se enfocó en ellos, y se enfocó en amarlos hasta el fin. El punto es que toda la vida de Cristo apunta hacia otro reino. Si pensamos desde cómo nació, porque nació en un potrero, porque por él se pagó la ofrenda de la jerarquía social más baja de todo Israel, el pueblo de Israel. Es decir, si usted era ya lo más pobre de lo más pobre, usted ofrendaba lo que se ofrendó por Cristo. Eso nos pone en situación al hogar donde él vino a nacer, donde él escogió nacer. Y aunque sabemos que en el dinero o en la prosperidad no hay, es decir, que esa moral, ¿sí? Lo que lo hace bueno o malo es cómo lo veamos, ¿no? Ese dinero. El punto es que, sin embargo, él escogió nacer en un seno de un hogar con estas condiciones. Y creo que todo tenía un significado, todo lo que él vino a hacer, toda su vida. Y toda su vida en general nos apunta a otro lugar, necesariamente. Es una experiencia tremenda cuando uno se enfrenta a esto, a las escrituras y a toda la historia de la vida de Cristo, y cuando uno la analiza, quién fue y a quién esperaban los israelitas, ¿no? Esperaban a un rey que los liberara del imperio romano y se encontraron a una persona humilde, al hijo de un carpintero, que les hablaba palabras que ellos no entendían, y que se iba en contra de los fariseos a quienes ellos respetaban tanto. Bastante difícil para el pueblo de Israel porque estaba muerto espiritualmente. El punto es que su vida apuntó a otro reino, y es que no hay otra manera de comprender el sufrimiento si no pensamos en dos reinos, en el reino de este mundo y en el reino de lo invisible, en el reino de lo visible y en el reino de lo invisible. Por ejemplo, cuando Elizabeth Elliot escuchó la noticia en la radio del asesinato de su esposo,
ella dice que vino a su memoria uno de los versículos que ella memorizaba, que fue Isaías 43:2. Si alguien lo tiene, que me ayude. Es bueno por esto, ¿no? Memorizar a esos versículos que nos puedan ayudar. Cuando pases por aguas profundas, yo estaré contigo. Cuando pases por ríos de dificultad, no te ahogarás. Cuando pases por el fuego de la opresión, no te quemarás. Las llamas no te consumirán. Ella dice que ella recordó estas palabras, pero que su respuesta ante ellas no fue muy espiritual, y yo creo que es obvio, ¿no? Estaba ahí parada frente al radio escuchando cómo habían asesinado a su esposo y pensar, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Bueno, de todas formas ella estaba sufriendo. Ella decía, pero Señor, estás conmigo en todo tiempo, yo quiero estar con Jim, yo quiero estar con mi esposo, devuélvemelo. Fue una situación muy difícil para ella, porque ella cuenta que casarse no fue fácil. Ella pensó que nunca se casaría. Pasaron 5 años antes de que se casaran realmente. Y estaba ahí, ella sola, con una bebé de 1 año, ante la noticia del asesinato de su esposo. Muy difícil, creo. Muy difícil. Su propio testimonio. No se podía imaginar que alguna vez iba a volver a casar. Y mucho menos una tercera vez, porque ella vuelve y pierde a su segundo esposo y se vuelve a casar. Una vida difícil, ¿cierto? Difícil. El punto es que ella nos cuenta que en medio de todo ese sufrimiento, la presencia de Dios no cambió su estado de viudez, a pesar de que ese era su ruego, ese era su clamor. Señor, devuélveme a mi esposo, no puedo con esta situación. La ausencia de Jim, dice ella, me empujó, me obligó, me llevó a Dios, mi único refugio y esperanza. Y aprendí quién era Dios de una manera que de otra manera yo nunca habría conocido. Duro, ¿cierto? Creo que no puede haber otra situación que imaginemos tan difícil que termine uno arrojándose con tanto deseo y con tanta necesidad a los brazos del Señor. Debe ser algo muy duro. Ella nos dice, puedo decirte que el sufrimiento es un medio irreemplazable a través del cual aprendí una verdad indispensable sobre los atributos de Dios. Y es, yo soy el Señor. Ella le conoció, ella pudo abrazarle, ella pudo buscarle en medio de esa desesperación. El Señor no trajo a Jim de regreso, pero sí le dio paz. Le dio esa paz que sobrepasa todo entendimiento y que está por encima de las circunstancias. Volvemos entonces al análisis sobre el amor y el sufrimiento y la relación tan estrecha. ¿De dónde viene esta idea de un Dios de amor? Sabemos que muchos intelectuales ateos dicen que es del hombre y de su necesidad desesperada de encontrar respuestas, que fabrica un Dios en su mente. Pero la verdad es que la idea de que Dios es un Dios de amor, como nos lo explicaba el pastor cuando hablábamos acerca de por qué el mal existe y de en dónde descansa la respuesta a esta pregunta, en los atributos de Dios, es precisamente en el Dios de la Biblia, ¿sí? Que tenemos esta idea de que Dios es un Dios de amor. Obviamente no de un amor como lo definimos nosotros en nuestros propios términos. En cada etapa de la cultura tenemos una definición diferente para esto. Descansa precisamente en el Dios de amor que nos habla la Biblia, en que Él fue el Verbo antes de la fundación del mundo, quien sufrió como un cordero inmolado, quien tiene planes bajo sus manos que tú y yo desconocemos ahora. Recordemos que las razones del sufrimiento de Job, él las desconocía. Él desconocía esa conversación entre Satanás y Dios. Él desconocía lo que estaba pasando, pero habían cosas que estaban pasando y que respondían, lejos de todas las respuestas que daban sus amigos, a las razones de su sufrimiento, que él debía ser probado, ¿cierto? En eso es que descansa la idea que tenemos de que Dios es un Dios de amor. Él nos ha dicho lo suficiente para que sepamos que Él es
que Él estará con nosotros en medio del sufrimiento y que el sufrimiento no es en vano, ¿cierto? Creo que es lo más importante que tenemos por conocer del sufrimiento, que no es en vano, que pasa primero por las manos amorosas de Dios y que a través de Él quizás vamos a dejar de poner nuestros ojos en este reino, en el reino de las cosas visibles, para así descansar en Él y conocerle y tener una relación íntima y personal con Él. Entonces, después de este pequeño preámbulo, vamos a la segunda parte, donde vamos a estudiar las dos mentiras con las que cerramos todas las mentiras que estudiamos en este programa. Bueno, continuamos con la segunda parte del programa, mentiras que las mujeres creen y la verdad que las hace libres. Continuamos con el estudio del libro Mentiras que las mujeres creen y la verdad que las hace libres. Vamos con las 3 mentiras que nos hacen falta de esta área acerca de las circunstancias, las mentiras que creemos en cuanto a las circunstancias. La mentira 38 y la tercera en esta área dice: mis circunstancias nunca cambiarán, así será para siempre. Ya sea que esa circunstancia sea una dolencia física, recuerdos de maltrato, un matrimonio en conflicto, un corazón roto por causa de un hijo rebelde, cualquiera que sean las circunstancias, puede prolongarse mucho tiempo. Quizás perdure toda nuestra vida acá en la tierra, pero sabemos que no obstante esto, la vida no dura para siempre. Ese es el punto. A la luz de la eternidad, nuestro tiempo en la tierra será como un día. Ese es el punto. No sabemos si la circunstancia por la que estemos atravesando, alguno de los que nos está acompañando por la emisora, pues sea temporal o no, porque podríamos estar hablando con una viuda, por ejemplo. ¿Cuándo va a terminar su viudez? Todo el tiempo que esté acá, ¿no? O cuando, si se trata de una enfermedad terminal. No sabemos, pero el punto es que si hay un fin para ese sufrimiento, no es eterno, porque solo será su tiempo en la tierra. Vamos a estudiar, quisiera que todas me acompañaran, este versículo, 2 Corintios 4, del 16 al 18. Vamos a estar reflexionando sobre ese texto. Entonces, 2 Corintios 4, del 16 al 18. Quizás alguna que ya lo haya encontrado que me lo lea. 2 Corintios 4, 16. Es por esto que nunca nos damos por vencidos. Aunque nuestro cuerpo está muriéndose, nuestro espíritu va renovándose cada día. Pues nuestras dificultades actuales son pequeñas y no durarán mucho tiempo. Sin embargo, nos producen una gloria que durará para siempre y que es de mucho más peso que las dificultades. Bueno, esto nos lleva nuevamente a pensar en los dos reinos. Fíjense en una cosa. Él está hablando, él comienza diciendo por tanto, o sea que se está refiriendo a algo que viene atrás en el texto. Y es que él comienza este capítulo diciendo que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados. Estamos sufriendo, pero todo está en manos del Señor. El Señor está en control de todo. Porque no desamparados, ¿quién no nos desampara? ¿Cierto? ¿O quién no permite llevarnos a la desesperación, hasta a la desesperación si le buscamos, obviamente? El Señor. Entonces, nos está hablando en general de circunstancias difíciles. Y dice, por tanto, a pesar de estas circunstancias difíciles que él menciona, antes que nuestro hombre exterior se va desgastando, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, es decir, nos estamos muriendo, eso lo sabemos, eso es una realidad, el interior se renueva de día en día. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso de que a pesar de que nos estamos desgastando, nuestro interior se renueva de día en día? Él dice, porque esta leve tribulación de manera momentánea, ¿cómo llama a esa tribulación? Momentánea. Pero momentánea puede ser todo nuestro tiempo en esta tierra, pero sigue siendo momentánea. Momentánea. Tiene un fin, un final.
produce en nosotros cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Entonces él está comparando, si notan, dos pesos. Él usa dos términos sobre el peso: leve y peso, o sea, pesado. Y él está comparando que el reino de lo visible produce una leve tribulación momentánea, así la llama, ¿no? Nuestro tiempo o nuestro peregrinaje en esta tierra demanda, lo sabemos, no hace falta sino prender un noticiero, esto es así, esto es una realidad. Ese es el reino de lo visible, demanda un leve y momentáneo, una leve tribulación momentánea. Pero el reino de lo visible, de lo invisible, lo que no vemos, el reino de Dios, produce un peso de gloria, un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Ese sí es un reino eterno, ese sí no termina. El de acá es momentáneo, y por eso nos dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, que no tengo plata para el arriendo, o no puedo quedar en embarazo, o tengo 42 años y no conozco ni siquiera una persona con la que pudiera casarme, y me quiero casar y tener hijos, o me quedé sin empleo, o cualquiera de las situaciones que nos afligen, ¿cierto? No mirando nosotros estas cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven sí son eternas. Entonces nos lleva nuevamente a que la una es un peso leve, ¿cierto? Es un peso leve, y que el otro es un peso más pesado, ¿cierto? Y que el uno es momentáneo y que el otro es eterno. Entonces, ¿cuál es la verdad que nos hace libres frente a esta mentira? Que cualquiera que sean las circunstancias que estemos viviendo son temporales, porque nuestro tiempo en la tierra es temporal. Vamos a Romanos 8:18. Yo no puedo, o sea, no recuerdo el versículo, pero sí sé que el Señor también promete que sí, que nos dará cargas que no podremos llevar. Sí, hay luchas que no podemos, no nos dará nada de lo que podamos soportar tampoco. Entonces, a mí es una fortaleza. Y descansar en el Señor es la mejor esperanza que todos tenemos. Yo también, como Elizabeth Taylor Elliot, también conozco la vida de alguna manera, y una separación también, que de todas maneras son duelos y que nos causan mucho sufrimiento, pero vivir eso en el camino del Señor es otra cosa, es realmente esperanzador, porque sabemos que la esperanza del más allá es el que nos fortalece cada día, no en esta vida, porque aquí siempre tendremos aflicción, que el Señor nos dijo, siempre tenemos aflicción, pero que la venidera, eso pasará, y eso es esperanzador bastante. Así es, y vamos a estar reflexionando sobre eso en la próxima mentira. Yo digo que toda persona de alguna forma tiene sus luchas, ¿no? Tiene sus problemas, cualquier cosa que le traiga la vida, ya sean los hijos, ya sea porque está sola o porque está acompañada. Todas las personas tenemos luchas, ¿cierto? Entonces, siempre pues estar confiando en Dios. Y como se dice, lo de aquí del mundo es pasajero. Nos espera la gloria de Dios. Así es. Alguien que no conozca al Señor seguramente pensará, pero ¿de qué hablan? Yo no puedo comprender eso. No puedo comprender eso. Pero realmente hay mucha esperanza, y lejos de pensar si esto es un asunto al que pudiéramos llegar todos los seres humanos, más bien, si alguien que nos está escuchando no ha venido a Cristo, le animamos a que sepa lo que Cristo hizo precisamente en la cruz del Calvario. No que no tengamos sufrimiento de este lado del cielo, sino que Él hace posible, uno, que lo podamos enfrentar,
y que le glorifiquemos en medio del sufrimiento y que estemos gozosas a pesar de las circunstancias por la obra que Él hace en el corazón del creyente. Vamos entonces con Romanos 8:18. Sin embargo, lo que ahora sufrimos no es nada comparado con la gloria que Él nos revelará más adelante. Nuevamente compara lo que ahora sufrimos con la gloria venidera. Entonces, es correcto que pongamos nuestra esperanza allí, en que le veremos y en que nada de lo que hemos visto se compara a lo que veremos. Lo dice la Biblia, ¿no? Vamos ahora con Salmos el 35. Porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. ¿Cómo trata de describir nuestro tiempo acá en la tierra? Como de un día al otro, como de una noche a una mañana, ¿no? De un día al otro. Lo que dura el lloro por la noche, pero que a la mañana vendrá la alegría. En la perspectiva de la eternidad, es como un día. Esto, Él promete que un día, sin importar cuán poderosas nos parezcan las fuerzas de las tinieblas en el presente, el capítulo final ya se escribió, y es que Dios vence. Y esto es bastante esperanzador, ¿no? Que veremos su gloria, que veremos su reino, que le veremos a Él reinar, y que veremos cómo todo será sometido de manera visible a nuestros ojos, porque lo veremos a sus pies.